Denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Amicus Curiae Patria, Ciudad de México, 2025. El pasado 28 de febrero presentamos una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación de los derechos políticos electorales de millones de mexicanos por parte del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo se violaron los derechos político-electorales de millones de ciudadanos? Esto ocurrió a partir de la forma como el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación interpretaron y aplicaron las fórmulas previstas en el artículo 54 de la Constitución para integrar la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados consta de 500 curules. 300 de ellas son ocupadas por los diputados de mayoría relativa, es decir, por aquellos candidatos que en sus respectivos distritos obtuvieron el mayor número de votos. Los otros 200 candidatos se distribuyen con base en la participación porcentual de cada partido en la votación nacional emitida, es decir, se descuenta de la votación total los votos nulos y los votos por candidaturas no registradas. Con base en esto, el INE aplica lo establecido en el artículo 54 constitucional para distribuir los 200 diputados de representación proporcional entre aquellos partidos que hayan obtenido el registro. Justo la interpretación de este artículo es donde nosotros tenemos el problema. El problema radica en que se utilizaron dos criterios distintos para interpretar un mismo artículo constitucional, en este caso el 54. La fracción primera de este artículo establece que para tener derecho a diputados de representación proporcional, los partidos políticos deben haber inscrito en por lo menos 200 distritos electorales a sus sendos candidatos para que compitan por mayoría relativa. En este caso, el INE consideró a la coalición Sigamos Haciendo Historia como un partido o una fuerza política que había cumplido con este requisito. Cabe destacar que ninguno de los tres partidos integrantes de esta coalición cumplió de manera individual con este requisito. Las fracciones tercera, cuarta y quinta establecen la forma como se distribuyen los 200 diputados de representación proporcional y los límites a los que está sujeta esta distribución. Pero en este caso, el INE ignoró el criterio que había utilizado en la fracción primera, ya no aplicó el criterio de coalición y lo que hizo fue tratar a cada uno de los integrantes de la coalición Sigamos Haciendo Historia de manera independiente. ¿Qué implicaciones tuvo esta dualidad de criterios? Que Morena y sus aliados lograron una sobrerepresentación en la Cámara de Diputados muy por arriba de los 8 puntos porcentuales máximos que establece la Constitución. El porcentaje de la votación total emitida a favor de la coalición Sigamos Haciendo Historia fue de 58%. Sin embargo, el porcentaje de curules que les correspondió por haber aplicado esa dualidad de criterios se elevó a 73%, es decir, 15 puntos porcentuales de sobrerepresentación. En contra, la oposición, que tuvo el 42% de la votación total emitida, se tuvo que conformar con el 27% de las curules. Pero lo más dramático es que la supermayoría
además de violar la Constitución, cancela los derechos político-electorales de millones de ciudadanos que votaron por la oposición. Analicemos esto con base en los requerimientos de votación en la Cámara de Diputados para distintos aspectos del proceso legislativo. Como sabemos, la Cámara consta de 500 diputados. Justamente el artículo 54 constitucional establece que ningún partido político podrá tener más de 300 diputados. Pero, dada la interpretación contradictoria del artículo 54, lo que lograron Morena, el Verde Ecologista y el PT es tener un total de 357 diputados, es decir, más del 70% de las curules. ¿A qué les da derecho esto? Bueno, para aprobar una reforma constitucional se necesitan 330 diputados. Para aprobar una ley, 250 diputados más uno. Y para emprender una acción de inconstitucionalidad, 165 diputados. ¿Qué le queda a la oposición cuando solo tiene 143 diputados? Prácticamente jugar un papel testimonial. Una vez consolidada la supermayoría de Morena y sus aliados en el Congreso, esta ha servido como instrumento para destruir buena parte del andamiaje jurídico que se creó en los últimos 30 años para justamente desarrollar nuestra democracia. Pero quizá lo más grave ha sido la transformación del Poder Judicial, porque en el fondo destruye un aspecto básico de la democracia que son los pesos y contrapesos. De la misma manera, se tiraron a la basura todos los esfuerzos que se hicieron para desarrollar la carrera judicial. ¿Por qué recurrimos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Lo hicimos una vez que se agotaron todas las instancias nacionales. Y esto ocurrió cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró infundados todos los agravios presentados a través de demandas, escritos de amicus curiae y de más de 8,000 medios de impugnación presentados por grupo de ciudadanos. Es interesante observar que justamente el magistrado que preparó este proyecto es alguien que no ha dudado en demostrar su simpatía por el partido de Morena. Este episodio antidemocrático de la vida de México, donde la oposición queda relegada a jugar un papel testimonial en el Congreso, es en buena medida producto de una tendencia que viene dándose a partir de 2018, cuando un mismo partido logró controlar simultáneamente al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. De hecho, como lo señala en su informe anual el Instituto BIDEM, el deterioro de la democracia en México en los últimos años ha sido tan acelerado que poco a poco se acerca a convertirse en una autocracia electoral. ¿Qué objetivos se buscan con esta denuncia? Primero, lograr justicia, que una corte internacional señale la ilegalidad de la actual composición de la Cámara de Diputados. Segundo, sentar un precedente, que exista una referencia jurídica para que no se vuelvan a violar los derechos políticos electorales de la oposición. Y tercero, detener la regresión democrática, que la pluralidad ideológica que resulte de las urnas esté debidamente representada en la Cámara de Diputados. No podemos aceptar que la autocracia electoral
sea nuestro destino. Por último, te queremos pedir que nos ayudes a promover esta acción ciudadana a favor de la democracia. Comparte el video, coméntalo con amigos y si tienes alguna duda, por favor, envíanos un correo electrónico a la dirección que aparece en esta página. No podemos dejar que un grupo muy pequeño sea el que en México tome las decisiones. México es mucho más que un solo partido político. Muchas gracias.